Bueno, mira, voy a tirar dos preguntitas rápido. Ustedes contesten la que quieran. El papel del exilio, tanto el exilio cubano como el exilio venezolano, ¿cuán importante es ahora y en el futuro? Y algo rápido, el derecho de rebelión, o sea, el derecho de un pueblo de tomar las medidas que sea necesario para alcanzar su libertad. Las Fuerzas Armadas han sido defenestradas y esto no ha sido por diseño, esto ha sido parte de un guión estratégico para precisamente alejarlos de la posibilidad de actuar en función de su derecho para precisamente producir los cambios democráticos que quisieran. Quisiera saber el criterio al respecto de ustedes con esa posibilidad como solución y de nuevo contestan la que quiera el papel del exilio cubano o venezolano. Primero Ángel, para darle más tema democrático. Bueno, el hecho de que estemos aquí, escuchando y apoyando a nuestra hermana y compatriota Zoe Valdés y a nosotros mismos, demuestra lo que es el papel del exilio. O sea, el exilio tiene que ser militante. Ayer mismo yo compartía con un compatriota que estaba en el acto de Alfa 66 algunos recuerdos, algunas anécdotas de los años 70 aquí en el exilio, 70, 80, de las manifestaciones. Me enseñaba un video de New Jersey en contra del pacifismo que quería introducir Kissinger y toda aquella política de nueva relación con la dictadura. Y un poco, yo lo decía el otro día en un programa, un poco que los exiliados en Miami hemos bajado la guardia. Y yo creo que no debemos bajarla, tenemos que mantenernos con ese espíritu que a veces nos llaman intransigentes, nos llaman un montón de cosas. A mí no me importa, lo que me llame ya lo dije. O sea, tenemos que mantenernos firmes en ese esfuerzo, defender al exilio, defender propiamente al exilio, porque defendiendo al exilio estamos defendiendo el esfuerzo de la futura Cuba. Pero además, naturalmente, y esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, el exilio, si no tiene una proyección hacia Cuba, no tiene sentido político. O sea, el exilio tiene que tener una proyección hacia Cuba. Lo tuvieron los independentistas cubanos, lo tuvo José Martí, lo tuvieron todos. O sea, estaban en el exterior, pero con una proyección hacia Cuba, hacia la guerra de independencia. Nosotros tenemos que tener esa misma proyección. Defender el exilio, nuestras costumbres, nuestros postulados, nuestros principios, nuestros valores, que son los valores que queremos rescatar para Cuba, pero esa proyección tenemos que llevarla hacia Cuba. El mensaje ese hacia Cuba, que es la Cuba que nosotros queremos, que estamos convencidos que si somos capaces de llevar el mensaje adecuadamente a la isla, esa es la Cuba que también quieren nuestros compatriotas que están allá. Con las variantes de los tiempos, naturalmente que sí, es normal, eso ha pasado en todos los países, incluyendo a Suiza y a Estados Unidos. Los tiempos no son los mismos, pero los valores sí tienen que ser los mismos y tenemos que defenderlos. Ese es el trabajo del exilio. Naturalmente, el derecho de rebelión incluso estaba en la Constitución de 1940. Ojalá que aquella predicción que le dijo Fidel Castro a los periodistas venezolanos, que plantados le estábamos preparando un atentado a Chávez, ojalá hubiera sido verdad y lo hubiéramos podido producir. O sea, no hay ninguna razón para que nos sentamos inferiores por querer producir hechos que causen la muerte de nuestros enemigos, no de nuestros enemigos personales, de los enemigos de Cuba, de los enemigos de la patria. En la guerra eso sucede. Y yo estoy seguro que Maceo, cuando se acostaba a dormir, se sentía complacido con la cantidad de machetazos que le había dado a los españoles. Entonces, ese es el derecho de rebelión que se menciona, el derecho que tenemos a conquistar la libertad por los medios que sean necesarios. Bueno, para hablar del derecho a la rebelión hay que remontarse
al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, Antonio Maceo, a Máximo Gómez, a Calixto García, a Carlos Manuel de Céspedes, a todos aquellos que con el filo del machete lucharon contra la colonia de España para conseguir la libertad de Cuba. El derecho a la rebelión no es válido cuando uno lo va a usar contra la democracia, contra un sistema legal, contra un sistema de justicia. Pero en el caso de Cuba, la rebelión la tiene el régimen comunista de Cuba desde hace 58 años contra el pueblo de Cuba. Ellos tienen las armas, ellos tienen los paredones de fusilamientos, ellos tienen las brigadas de respuesta rápida para acosar a las personas indefensas que están en la calle, a las damas de blanco, a todo aquel que no opina, igual que la doctrina comunista, esa doctrina perversa y loca que ellos han querido implantar en nuestro país. De más está decirte que yo soy partidario de que ese derecho me corresponde, porque yo personalmente desembarqué en Cuba con un fusil en la mano para tratar de reconquistar la libertad de mi patria, y pasé muchos años de prisión por mantener mi actitud inclaudicable. Eso es rebelión también. Nosotros tuvimos rebelión dentro del presidio político de Cuba porque no accedimos a los caprichos, a las voluntades, a la disciplina de nuestros carceleros. El derecho de la rebelión es un derecho sagrado que todo pueblo tiene cuando no existe otro medio, otro vehículo para reconquistar la libertad de su patria. Así es que, como dijo Ángel al principio, no se puede esperar jamás que el régimen comunista de Cuba, ni Raúl, ni Fidel Castro, ni el que venga después, si es que va a venir otro, con posterioridad a Raúl Castro, vayan a ceder un espacio para que Cuba recupere sus instituciones democráticas, porque además de todo, de que son perversos, de que son insensibles ante la tragedia de Cuba, el poder para ellos se ha convertido en una especie de seguridad. ¿Dónde van a estar más seguros que controlando todos los mecanismos de poder, de tener a la población desarmada, de tener a la población humillada? Así que es un sueño, es una quimera pensar que ellos van a dar pasos por sí mismos para permitirle al pueblo que reconquiste la democracia. Así que hay que seguir luchando, hay que seguir batallando, no importa cuántos años nos tome esta lucha. Mientras no nos rindamos, no estamos vencidos. Así es que esa es mi opinión. Yo quisiera recordar que en Venezuela hay una gran cantidad de cubanos. Yo estoy con algunos de ellos muy en contacto, y son cubanos que salen a diario desde que está saliendo el pueblo a las calles con el pueblo venezolano, porque ellos son venezolanos también, y son cubanos y son venezolanos, y yo les tengo una gran admiración a estas personas. Por ejemplo, el cineasta Mario Crespo, que hizo películas en Cuba y que sin embargo desde que empezó todo esto en Venezuela se ha mantenido en la oposición. Otros amigos cuyos nombres no puedo mencionar por razones obvias, y eso es admirable. Yo lo que veo en el caso de Venezuela, lo que has hablado, lo que has mencionado, el exilio, es que hay una relación importante entre el exilio y la gente que está dentro de Venezuela, que no se ha roto, que todavía no han logrado romperlo, porque ahí ha fallado el sistema. En el caso de Cuba no. En el caso de Cuba es que el castrismo es un producto. Yo escribí la ficción Fidel explicando que la revolución esa de la que hablaba Fidel Castro fracasó rotundamente, pero que el producto de marketing que creó Fidel Castro y todos sus secuaces triunfó en el mundo. Entonces, dentro de ese producto de marketing, uno de los factores principales era, claro, la división, la desunión, destruyó la familia, pero lo más importante es que completamente dividió, desvinculó, sembró el odio entre la gente que se quedó allí y los que se fueron al exilio. El odio que por mucho tiempo dentro de Cuba se le tenía a las personas que salían al exilio,
todos vivimos los mítines de repudio, todos aquellos horrores que pasaron no solo en el 80, en otros. Yo recuerdo de niña una familia, un padre de familia que estaba preso en una granja, y a sus 2 hijas y a su mujer, cada vez que salían a la calle les gritaban horrores, y eso fue antes del año 80. O sea que el odio fue la base de toda esta división, de todo este horror que se creó. Por eso siempre hago hincapié en que sí hay excepciones dentro de Cuba, sí hay un pueblo dentro de Cuba, pero sobre todo hay un exilio. Lo hablaba con Silvia Iriondo el otro día, que tuvo la gran amabilidad de reunirnos, de encontrarnos en un almuerzo maravilloso. Lo que hay que salvar, lo que tenemos que cuidar es el exilio, porque hemos sido, como bien dices, nos han por años, en diferentes lugares nos han tratado de todo, de intransigentes, de radicales. A mí también me da lo mismo. Yo siempre lo digo, yo entro diciendo, siempre soy una radical, porque con las dictaduras, con las tiranías, solo se puede ser radical. Entonces, de todo eso que nos han acusado, de todo eso, quiere decir que viene, por supuesto, esas acusaciones salen directamente del Comité Central y de todos ellos, quiere decir que entonces algo hicimos bien, que muchas cosas se hicieron bien, que todo lo que ustedes hicieron, lo hicieron bien, y de alguna manera, probablemente no haya habido triunfos, no haya habido algunos fracasos, pero de alguna manera les molestó, les hizo muchísimo daño, y eso es lo que tratan de destruir ahora en estos momentos, con toda la gente que mandan a Miami, para introducirse en el exilio, para crear ese estado de culpabilidad que ya, como dicen algunos artículos en el Nuevo Herald de algunos de esos escritores que escriben desde Cuba, que la culpa también no solo la tienen ellos, sino también nosotros. El exilio es culpable. ¿Culpable de qué, señor? ¿Pero de qué? ¿Cuál es la culpabilidad? Entonces, ese tipo de razonamientos que están muy bien, yo quiero decir que están muy bien preparados, está muy bien organizado y orquestado para dividir, para conseguir lo que hicieron en Cuba y lo que hicieron desde lejos, ahora hacerlo desde cerca. Entrar aquí y dividir y destruir el exilio y destruir los grupos. Claro, hay grupos como ustedes que son indestructibles, pero hay otros que no. Hay gente también muy frágil. Yo conozco pintores, por ejemplo, que me han dicho, es que me cansé de esperar que me hagan la gran exposición en el exilio. Voy para allá, corriendo con la chancletica mojadita, a que me hagan la gran exposición en Cuba. Y entonces ya no eres un exiliado. Ya eres uno que fue como el personaje del poema de Gonzalo Rojas, que de Cinque de Shot, la señora del puerto, la señorita del puerto, despetroncado, que tengan una exposición en aquella tiranía que fue la que te dio patadas por el culo y te sacó de Cuba. Entonces, ese es el tipo de cosas que ellos son expertos en conseguir, en que nos odiemos, en que yo siento decir, yo sé que ustedes no tienen odio, pero yo sí. Yo tengo las gotas necesarias de odio contra toda esa gente. Y no aplaudan, porque no es un logro ni nada de eso, es contrario, sí, es un logro de aquello. O sea, ese fue el odio que nos sembraron, que de alguna manera, pues claro, uno después lo canaliza, lo verticaliza, lo horizontaliza, pero eso es el producto de eso, ese odio es el producto de eso. Entonces, por eso siempre digo que nosotros tenemos, los cubanos, mientras que los venezolanos tienen muy claro que tienen que apoyarse dentro y fuera, y que están unidos y que están en las calles, y que nosotros cada vez nos desunen más, cada vez nos mandan a todos estos vendedores, encantadores de serpientes, para que creamos que mira, hay cambios, ay, mira, esta niña lo que dijo aquí en Miami, pero después en Paris Match, hablo de Wendy Guerra porque ustedes saben que yo doy nombres, dijo en Paris Match que Raúl Castro había puesto a Cuba de nuevo en el mapa universal. O sea, lo dice en Paris Match, en París, pero aquí en Miami dice otra cosa. O sea, ese tipo de cosas
que nosotros ahí sí tenemos que ser muy claros, por supuesto, esto no es una guerra, no, esto es mi opinión sobre algo que yo tengo todo el derecho al vivir en un país libre de darlo y de pensarlo, de analizarlo y de soltarlo aquí esta noche, porque soy libre, soy una persona libre. Yo siempre fui libre. Entonces, hay que proteger al exilio, hay que volver a los valores del exilio, hay que volver a reconocer el exilio por todo lo alto, más que darle espacios a esta gentuza que lo que busca son espacitos de libertad en Cuba. Y aquí vienen a exigir y a pedir grandes espacios aquí en la Feria del Libro. A mí ya no me invitan en la Feria del Libro. Vi que andaba Alejandro Ríos por ahí, pero no le voy a decir nada. Creo que porque dije una vez que quería que me pusieran un tapiz rojo desde la puerta de mi casa hasta la Feria del Libro. Desde luego los organizadores de la Feria del Libro no tienen ningún sentido del humor, pero como no lo tuvieron, pues ahora reitero que quiero el tapiz rojo desde la puerta de mi casa hasta la puerta de la Feria del Libro. Pero bueno, no importa, o sea, sigan trayendo escritorzuelos de Cuba, de toda esta gente que vienen con esa doble moral, ese doble lenguaje, a venderles que el cambio fraude y toda esa historia, que lo único que están haciendo es destruir el exilio y destruirse ustedes mismos, que son los más, por vivir en Miami, que ya saben lo que significa Miami para estos europeos, que como dice Miriam Cabrera Infante también, que eso no son más que europeos. Pues estos europeos, ustedes saben lo que significa que alguien vive en Miami, ¿no? Yo cada vez que digo, yo tengo una broma, ahora con lo de Trump, por ejemplo, mi editora Valérie Dumais de Artaud, que claro, como es francesa, pues no soporta a Trump, esto, lo otro, y yo le digo, y yo tampoco lo soportaba, ahora me gusta, ¿no? Pero ustedes saben que yo digo las cosas como son. Entonces me dijo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Imagínate, si estamos muy preocupados, fue antes de las elecciones. Digo, bueno, yo a lo mejor, como la cosa se ha puesto tan buena en Estados Unidos, pues me voy para Miami. Entonces, claro, todo el mundo se aterra porque Miami es como lo peor para vivir, ¿no? Pero yo veo que está esto lleno de franceses aquí en las playas y todo eso. Bueno, la cosa es la siguiente, hay que proteger el exilio cubano. ¿Qué te pasó el día 14 de julio con Trump? Cuéntalo. No, pero ¿para qué? Cuéntalo. ¿Para qué contarlo? No, ya lo había escrito y lo borré de Facebook. ¿Para qué? Lo bonito, lo creo que lo importante, que es lo que tú has dicho y lo que has dicho tú al principio, es que hay que proteger el exilio, que somos la verdadera voz de Cuba, como en épocas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Cirilo Villaverde, de José Martí, es el exilio. Sus poetas, sus escritores, sus pensadores. Bueno, ahora viene vuestra participación. Solo dos cositas quería señalar. Primero, esto no ha sido por casualidad. O sea, desde los años 90, la dictadura castrista en efecto cambió de estrategia en cuanto al exilio. Y intentar destruir el exilio es intentar borrar la memoria, que es lo mismo que querer decir anular la historia tal y como ocurrió, incluyendo los crímenes de lesa humanidad que cometieron, incluyendo todo el robo a mano armada de la economía cubana, de los cubanos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, o sea, cuando entendemos lo que el castrismo quiere hacer en anular al exilio. Y en cuanto a Venezuela, es importante señalar que esos estudiantes muchas veces desafiaron a sus políticos porque muchos de esos políticos querían volver a negociar con la dictadura chavo-comunista, querían salir de la calle y desoyeron esos reclamos. Yo creo que genuinamente ha sido un movimiento, una rebelión de la juventud, de esos estudiantes que han ignorado muchos llamados que se le hizo para no cruzar determinado línea que definen como prudencia, pero en efecto, si le hubieran hecho caso, se hubiera claudicado la resistencia que estamos viendo. Bueno,